Las nubes púrpura del cielo de Kelaria se agitaron como si una fuerza desconocida las hubiera rasgado en silencio. Desde la cima del palacio real, la reina Izara observaba en completo silencio el fenómeno que interrumpía la perfección de su imperio. Una columna de luz rasgó el firmamento, y en medio de ella descendía una nave de diseño rudimentario, opaco, sin el más mínimo decoro estético. Humana. El consejo se alarmó. Las sirenas de protocolo se activaron. Las unidades de defensa se posicionaron. Izara, sin embargo, alzó una sola mano. Todos se detuvieron. Su orden era ley. Nadie, en 5 ciclos solares, se había atrevido a entrar sin permiso en su atmósfera. Mucho menos un humano. La nave aterrizó entre los jardines de cristal que bordeaban la ciudadela. Las flores cantarianas, sensibles a la energía, se cerraron al instante. Las aves luminosas huyeron. El viento se volvió denso. La escotilla se abrió. Un solo hombre descendió. Era alto para su especie. El cabello oscuro caía desordenado sobre su frente, y su barba corta no ocultaba una mandíbula fuerte. Su mirada, sin embargo, fue lo que dejó al consejo mudo, serena, sin miedo, sin reverencia. Caminaba como si conociera cada piedra del suelo kelariano, como si el lugar ya le perteneciera. Los soldados apuntaron sus lanzas de energía. Él no reaccionó. Avanzó sin pestañear hasta el límite del salón imperial. Se detuvo frente al trono. Izara no se levantó. Lo observó con detenimiento, en completo silencio. Él también la observó. Largo. Intenso. Pasaron los segundos como si el universo se contuviera, sin aire. Sus miradas no se soltaron ni un instante. Había algo en sus ojos que ella no conocía. Ni miedo. Ni súplica. Ni adoración. Era otra cosa. Algo que le estremeció el pecho. Izara descendió un solo peldaño de su trono. No era un gesto común. El consejo murmuró. El general Tarok frunció el ceño. La reina dio otro paso. Ahora él estaba solo 1 metro más abajo que ella. ¿Por qué me miras así, humano? Preguntó, con la voz baja, firme, pero con una grieta que solo ella notó. Él sonrió apenas. No como un súbdito. Ni como un admirador. Era una sonrisa distinta. Íntima. Atrevida. Como si ya la conociera desde siempre. Porque eres hermosa, respondió sin titubeos. Pero eso ya lo sabes. Lo que no sabes, es cómo te miras cuando crees que nadie te observa. Un silencio brutal se apoderó del salón. Ni los respiradores de las centinelas emitían sonido. El eco de esas palabras quedó suspendido en el aire como una amenaza o como una caricia. Izara no respondió. No podía. Por dentro, algo se quebraba. Algo que había mantenido intacto durante años. Un muro invisible se resquebrajaba por culpa de un extraño de voz calmada. ¿Quién eres? Preguntó al fin, ocultando el temblor de sus labios con años de práctica imperial. Soy Dariel, dijo él con simpleza. Y vine a devolverte algo que perdiste, aunque aún no sepas qué es. La reina se giró lentamente, sin mostrar expresión. Sus pasos resonaron como truenos mientras subía de nuevo al trono. Pero por dentro, su mente no dejaba de repetir su voz, ni su mirada, ni esa maldita sonrisa. Llévenlo, ordenó sin emoción. A las celdas más profundas. 2 guardianes se acercaron. Dariel no opuso resistencia. Solo se giró por última vez, y antes de que lo sacaran del salón, volvió a mirarla. Una última mirada directa. Firme. Íntima. Y el corazón de Izara, por primera vez desde que tomó la corona, se aceleró. Cuando la puerta se cerró tras él, la reina se llevó una mano al pecho. No fue dolor. No fue debilidad. Fue algo mucho peor. Curiosidad. Y quizás, solo quizás, deseo. Las celdas inferiores de Kelaria no eran simples prisiones. Eran cámaras de silencio absoluto, templos del olvido donde la realeza enterraba todo lo que no debía recordar. Allí no se escuchaban gritos, ni ecos, ni nombres. Solo el sonido lejano de la energía circulando por las paredes, como un corazón sin emociones. Y sin embargo, esa noche, la reina descendió. No envió emisarios. No delegó. No avisó. Se envolvió en una capa sencilla, oscura, sin adornos,
y caminó sola entre pasillos donde nunca antes había puesto un pie. Los centinelas la observaron sin atreverse a hablar. Abrieron la última puerta, la más profunda. Ella dio la orden de quedarse sola. Dentro, sentado en el suelo de piedra sintética, con los brazos atados por una restricción de plasma azul, estaba Dariel. Descalzo. Tranquilo. Sus ojos cerrados como si meditara, como si el encierro fuera un simple pasaje, no un castigo. Cuando la puerta se cerró tras ella, él abrió los ojos. Y Zara sintió una punzada en el abdomen. No de miedo. Ni de ira. Era algo más suave. Más caliente. Más difícil de controlar. No pides libertad, le dijo, acercándose despacio. No preguntas por qué estás aquí. No suplicas. ¿Qué clase de humano eres? Uno que ya ha estado prisionero antes, pero nunca por cadenas, respondió él, con una voz tan calmada que la habitación pareció ensancharse. Ella lo observó con detalle. Su cuerpo mostraba la tensión de alguien que podía luchar en cualquier momento, pero que elegía no hacerlo. Sus muñecas estaban marcadas por la energía restrictiva, pero él no se quejaba. Solo la miraba. No puedo decidir si eres un loco o un profeta, murmuró Zara. ¿Y si solo soy un hombre que no ve a una reina, sino a una mujer atrapada en su propia armadura? Esa frase la golpeó más fuerte que cualquier arma. Dio un paso atrás. Luego otro hacia adelante, como si el equilibrio le fallara por un segundo. ¿Te atreves a hablarme así? ¿Sabes cuántos han muerto por menos? ¿Y tú sabes cuántos han vivido sin haberse atrevido nunca a hablarte de verdad? La tensión entre ellos se hizo espesa, pesada, casi tangible. Y Zara sintió que el aire le quemaba los pulmones. Quería gritarle, golpearlo, convertirlo en cenizas. Pero sus pies no se movieron. Sus labios no pronunciaron condena. Él la observaba como si ya supiera que no lo mataría. Y tenía razón. Se acercó sin pensar, sin lógica. Se agachó frente a él, aún con distancia, y le sostuvo la mirada. Desde esa posición, Dariel podía verla completamente. Su cuello firme, sus labios secos, sus ojos cargados de contradicciones. ¿Por qué has venido? Preguntó, casi en un susurro. Porque te vi en sueños mucho antes de verte en carne. Porque el universo tiene una deuda contigo. Y yo soy la primera nota de su redención. Las palabras resonaron en su pecho. No había hechizo ni veneno en su voz. Solo una verdad que la desnudaba. Estás loco. ¿Y si esa es la única forma de ver lo que nadie más ve en ti? Y Zara se levantó con brusquedad. Dio media vuelta, pero no se fue. Sus pasos la llevaron hacia la puerta, aunque su cuerpo temblaba por dentro. Antes de salir, se detuvo. Mañana estarás en mis aposentos. No dirás nada. Solo me mirarás como hoy. Y después decidiré si vives o mueres. La puerta se abrió. La reina salió sin mirar atrás. Pero esa noche, en la oscuridad de sus cámaras reales, su cuerpo se negó a dormir. Recorrió con los dedos los trazos invisibles que la voz de Dariel había dejado en su piel. Y por primera vez, su mente se distrajo en medio de una reunión de guerra. No con estrategias, sino con los ojos de un prisionero, que se había atrevido a verla. Y aún más peligroso, a tocarla sin tocarla. Los sirvientes abrieron las puertas de la cámara imperial como si fueran a enfrentar una tormenta. Dariel entró sin cadenas. 2 guardianes lo escoltaban, pero ninguno se atrevía a tocarlo. Sabían que la orden venía directamente de la reina. Ella lo quería en sus aposentos. Y nadie osaba contrariar esa orden, por absurda que les pareciera. Y Zara estaba de pie, de espaldas, observando el ventanal que mostraba la ciudad suspendida entre luces y brumas. Su silueta era perfecta. No por belleza decorativa, sino por fuerza, control, dominio. Sus ropajes ya no eran la armadura negra del trono, sino una túnica liviana, plateada, que dejaba al descubierto parte de su espalda y los contornos afilados de sus omóplatos. Vulnerable, pero aún inaccesible. Él la vio. Y lo supo de inmediato, no la deseaba como a una reina. La deseaba como a un secreto que uno debe descubrir con los labios y no con la mente. Ella habló sin volverse. No has dicho una palabra desde que entraste. ¿Temes que cualquier palabra rompa el hechizo? Él caminó hasta ella, deteniéndose a escasos pasos. No hay hechizo, dijo.
Solo verdad. Y tú no estás acostumbrada a ser vista sin la corona. Ella se giró, lentamente. Sus ojos eran relámpagos. Oscuros, vivos, inseguros. En esa mirada cabía la guerra, la sed y algo más. Algo que Dariel reconoció como hambre contenida. Los minutos pasaron en silencio, pero no hubo vacío. Solo una tensión que se volvía cada vez más líquida, más palpable, más carnal. Ella dio el primer paso. Lo rozó al pasar, como si solo quisiera comprobar que era real. Luego se detuvo frente a una mesa de cristal, apoyó las manos, y sin girarse, preguntó: ¿Alguna vez tocaste a alguien que todos creían intocable? Sí, respondió él. ¿Y qué ocurrió? Se volvió inolvidable. Ella cerró los ojos. Exhaló lento. Su respiración formaba vapor en el aire. Era una reina, sí, pero esta noche estaba dispuesta a no serlo. Él se acercó sin prisa, como si cada paso marcara un límite nuevo. Al llegar detrás de ella, no la tocó. Solo habló, bajo. Puedo irme ahora, si lo deseas. Y llevar conmigo la imagen de tu espalda. De tu voz. De este silencio. Ella tembló apenas. Pero no retrocedió. Tócame, dijo. Y Dariel lo hizo. Sus dedos tocaron primero los hombros de Izara, lentos, casi temerosos, como si ella fuera una tormenta que podía desatarse en cualquier instante. Bajó por sus brazos, luego la rodeó desde atrás, apoyando las palmas sobre su abdomen, tibio, fuerte, tenso. Ella inclinó la cabeza hacia atrás, buscando su aliento, y lo encontró. Bésame. Él besó la base de su cuello. Luego más arriba. Sus labios dejaron una línea invisible que la hizo jadear. Izara se giró bruscamente, lo tomó del rostro con ambas manos, y lo besó con fuerza, con rabia, con deseo. El beso no fue dulce. Fue una conquista. Él no retrocedió. La sostuvo por la cintura, pegándola contra él, y dejó que sus cuerpos hablaran lo que las palabras ya no podían. Horas después, en la penumbra tibia de la cámara, Izara lo observaba dormir. Él no parecía de este mundo. Su respiración era tranquila, como si no le importara estar en el corazón del imperio más peligroso del sector. Ella extendió un brazo y lo tocó en el pecho, apenas, como si midiera su corazón. ¿Quién eres realmente?, murmuró. Él no respondió. Dormía. Pero ella ya sabía que había cometido un error. Había dejado que un hombre la viera. No como reina. No como diosa. Como mujer. Y el problema con las caricias prohibidas es que ninguna es suficiente después de la primera. La madrugada caía sobre Kelaria como una sombra espesa. No había estrellas. El cielo estaba cubierto de una neblina rojiza que solo aparecía en presagios o pesadillas. Pero nadie lo dijo en voz alta. En la ciudad imperial, el silencio era norma desde que la reina había comenzado a aislarse. Los pasillos del palacio, antes repletos de embajadores, generales y consejeros, ahora estaban vacíos. Nadie sabía con certeza qué ocurría tras las puertas selladas de la Cámara Real. Pero el general Tarok sí lo sabía. Él fue el primero en notarlo. En escuchar los susurros. En ver las miradas desviadas de los sirvientes. El rostro de la reina estaba cambiando. No en forma. En gesto. Ya no se sentaba en el trono con la misma frialdad. Ya no ejecutaba con el mismo vacío en la mirada. Desde que aquel humano había entrado, algo se había quebrado dentro de ella. Y eso, para Tarok, era inaceptable. La lealtad no había sido lo que lo llevó al poder. Fue el miedo. Y ahora que ese miedo comenzaba a desaparecer de los ojos de su reina, supo que era el momento. No para hablar. No para advertir. Para actuar. Esa noche, cuando Izara dormía con Dariel enredado entre sus brazos, una pequeña nave sin códigos oficiales ingresó al nivel inferior del palacio. No emitió ruido. No activó alertas. Era una nave kelariana robada, manipulada, y cargada de hombres que no juraban fidelidad al trono, sino a la sangre de los clanes desterrados. Mientras los sistemas eran saboteados desde dentro, Tarok caminaba por los pasillos como uno más. Saludaba a los centinelas. Daba órdenes que parecían normales. Nadie sospechaba. Nadie gritaba. Nadie vivió para hacerlo. Izara despertó. No por una alarma. No por un estallido.
Fue Dariel. Se incorporó en la cama, sudando. Sus manos temblaban. Sus ojos, fijos en la puerta, parecían ver más allá del metal. Algo viene, dijo. Y Zara se sentó a su lado, desnuda, con el cabello suelto y los labios aún hinchados por los besos de la noche. Lo observó. No entendía. Pero su cuerpo sí. El palacio vibró. Luego, otra vez. Una explosión derrumbó parte del muro exterior. Las luces de emergencia se activaron. Gritos. Disparos. Caos. La reina se levantó de un salto. Activó con su voz una pared oculta. Dentro, su armadura esperaba, negra como una noche sin lunas. Se cubrió el cuerpo en segundos, como si cada pieza conociera su lugar en ella. Dariel tomó solo un arma corta. No pidió más. No necesitó instrucciones. Salieron juntos, sin decir nada, cruzando el fuego, los cuerpos, los soldados que aún les eran fieles. Pero era tarde. Tarok ya había tomado la torre central. En una maniobra rápida, la sala de control fue invadida. Los escudos energéticos fueron apagados. Las defensas externas, desconectadas. Las puertas blindadas del palacio, abiertas. Y por ellas entró la horda. Criaturas de clanes bárbaros, guerreros de mundos traicionados, asesinos de élite con rostros cubiertos y ojos vacíos. Ninguno hablaba. Solo mataban. Y Zara los enfrentó. Su lanza vibraba con energía viva. Su movimiento era como una danza letal. Cada golpe abría caminos entre los invasores. Dariel la cubría, disparando con precisión sobre los flancos. No retrocedían. No caían. Pero tampoco ganaban. Tarok apareció desde las alturas, rodeado de sus nuevos aliados. La miró desde la cornisa. No eras la misma, y Zara. Te volviste débil. Y el imperio no puede tener una reina que tiembla bajo un cuerpo humano. Ella alzó la mirada. No respondió. Solo alzó su lanza, y lanzó un grito que retumbó en todo el palacio. El grito de una reina traicionada. Pero no vencida. Tarok activó un pulso. Una red de energía envolvió a Izara. No podía moverse. Ni atacar. Ni pensar. Era un campo paralizante creado para detener a los más poderosos. Dariel gritó su nombre. Corrió hacia ella. Esquivó disparos. Saltó sobre enemigos. Golpeó con el filo de la desesperación. Logró llegar. Se arrodilló frente a ella. Su respiración era entrecortada. Tenía sangre en el pecho. Las manos quemadas. Y aún así, sonreía. No voy a perderte, dijo. La tocó. El campo de energía intentó empujarlo. Pero él resistió. Y en un acto que ningún estratega podría haber previsto, Dariel besó su frente. Y Zara sintió como el pulso se debilitaba. Su cuerpo respondió. Su poder regresaba. Las puertas estallaron. Refuerzos leales entraron al grito de su nombre. La rebelión no era total. La ciudad aún la recordaba. Aún había soldados que creían en ella. La lucha solo acababa de empezar. Pero en ese instante, arrodillados entre el humo y los gritos, sus frentes pegadas, sus respiraciones mezcladas, Izara y Dariel supieron algo más. No era una guerra por el trono. Era una guerra por lo que él había despertado en ella. Algo más peligroso que el poder. La posibilidad de amar. El cielo sobre Kelaria seguía ardiendo. Las torres exteriores aún estaban cubiertas de humo, los jardines reales reducidos a cráteres. Desde lo alto de la fortaleza subterránea, la ciudad parecía una criatura herida, respirando con dificultad. Pero no muerta. Izara y Dariel se refugiaron en los túneles ancestrales, aquellos pasajes construidos siglos atrás por los primeros soberanos, cuando aún reinaba el miedo a la extinción. Lugares que solo los reyes conocían. Ni siquiera el traidor Tarok había podido localizarlos. Ella sangraba por la pierna. Él por la espalda. Pero ninguno pedía descanso. Avanzaban por la oscuridad como si el calor entre sus cuerpos bastara para iluminar cada rincón. Detrás de ellos, soldados leales, heridos, desarmados, pero decididos a seguir a su reina, aunque fuera hasta el último aliento. Cuando por fin llegaron a una cámara oculta, sellaron la puerta con códigos antiguos. Solo entonces Izara se dejó caer.
Dariel la sostuvo antes de que tocara el suelo. Ella apoyó la cabeza en su pecho, sin armadura. Solo piel. Su respiración era áspera. Tenía los labios partidos y las manos quemadas. Pero en sus ojos no había derrota. Solo fuego. Dariel la miró en silencio. Le acarició el cabello. No con lástima. Con reverencia. No tienes que ser fuerte aquí, dijo. No conmigo. Ella no respondió. Solo lo abrazó más fuerte, como si el mundo fuera a colapsar a su alrededor y él fuera la única columna que quedaba en pie. Luego, lo besó. No con hambre. Con necesidad. Un beso profundo, lento, como si sus bocas intentaran hablar un lenguaje que la guerra había silenciado. Él respondió sin reservas. Sus cuerpos se encontraron de nuevo, sin túnicas, sin joyas, sin coronas. Solo carne. Sudor. Suspiros bajos que se confundían con el goteo del agua de las paredes. Ella se sentó sobre él, lo guió dentro, y no se detuvieron. No había tiempo para dulzura. Solo urgencia. Las caderas de la reina marcaban el ritmo con una furia controlada. Dariel la sostenía por la espalda, la boca en su cuello, murmurándole cosas que solo ella oía. El gemido de Izara fue un eco contenido. No por vergüenza, sino porque no quería compartir ese sonido con nadie más. Cuando terminaron, ella no se apartó. Apoyó la frente en su pecho, aún con su cuerpo unido al suyo. Su voz tembló un poco. No sabía que amar dolía más que la guerra. Dariel no la corrigió. Solo la abrazó con más fuerza. Horas después, rodeados de soldados agotados, Izara se puso en pie. Vestía de nuevo la armadura. Pero algo era distinto. La forma en que miraba a Dariel ya no era secreta. Ya no era prohibida. Era clara. El vínculo entre ambos era visible. El consejo sabría. El pueblo también. Y ella no lo ocultaría más. Abrió un panel oculto en la roca. Dentro, guardadas en campos sellados desde generaciones anteriores, yacían reliquias de guerra. Armas viejas pero poderosas. Artefactos de eras donde los reyes luchaban junto a sus soldados, no desde tronos. Cada uno tomó lo que podía. Dariel encontró una espada de filo vibratorio. Se ajustó perfectamente a su mano. Ella lo miró. No perteneces a mi mundo, pero luchas como si fueras parte de su historia. Él sonrió. Tal vez lo fui, en otra vida. Tal vez solo necesitaba encontrarte para recordarlo. Ella lo besó rápido, una vez. Luego giró hacia su gente. Hoy, dijo con voz firme, Kelaria no pelea por un trono. Lucha por el alma de todo lo que hemos construido. El traidor quiere hacernos olvidar quiénes somos. Pero no dejaremos que su miedo nos defina. Porque no hay imperio si no hay verdad. Y yo, como su reina, he encontrado la mía. Su ejército, herido pero encendido, levantó sus armas. Las compuertas se abrieron. Los túneles vibraron. El contraataque había comenzado. Pero en lo profundo de su pecho, donde ni las armaduras ni las estrategias llegaban, el corazón de Izara latía con otra certeza. Si iba a morir esa noche, al menos lo haría amando. La noche se había convertido en fuego. El rugido del metal resonaba por todo Kelaria. Las antiguas calles flotantes colapsaban en llamas, mientras los clanes rebeldes avanzaban como enjambres de sombras con sed de poder. El palacio, corazón del imperio, se alzaba entre el humo, herido pero no vencido. Izara emergió de los túneles con su ejército de leales. Sus ojos no buscaban el trono. Buscaban al traidor. Su lanza imperial giraba entre sus manos como una extensión de su voluntad. Sus pasos no dudaban. Era la reina de sangre antigua, hija de las estrellas, y no permitiría que le arrebataran su legado. A su lado, Dariel. El humano. El extranjero. El que no tenía derecho a luchar por ese imperio, y sin embargo, luchaba como si cada gota de sangre derramada fuera suya. Su espada vibraba con una energía desconocida, como si respondiera a algo más profundo que la tecnología kelariana. Respondía a él. A su coraje. A su amor. La batalla se desató con la furia de un universo colapsando. Izara atravesó líneas enemigas como un relámpago negro. Cada golpe suyo partía escudos, huesos, estructuras. Su cuerpo danzaba entre explosiones y disparos.
No gritaba. No temía. Solo avanzaba. Dariel se mantenía cerca. Cubría sus flancos. En un giro veloz, bloqueó un ataque dirigido a su espalda. Ella se giró y lo vio. Sus ojos se cruzaron en medio del caos. Fue solo un segundo. Pero suficiente. Estaban vivos. Juntos. Tarok apareció sobre una torre colapsada, observándolos con una sonrisa retorcida. Tanto sacrificio por un humano, gritó. Ella no respondió. Él descendió. Su armadura dorada brillaba entre el polvo. Avanzó con una espada de doble filo que parecía absorber la luz. Los suyos se apartaron. Nadie se interponía. Era la hora del enfrentamiento final. Izara entregó su lanza a uno de sus generales. Dio un paso al frente. Esto es entre nosotros, dijo. Pero antes de que la batalla comenzara, Dariel caminó hasta ella. No para detenerla, sino para ponerse a su lado. Ella lo miró. Él solo asintió. Y los dos atacaron al mismo tiempo. Tarok era fuerte. Más fuerte que la mayoría. Su espada rebotó contra la armadura de Izara, desgarrándola. Golpeó a Dariel con una onda de energía que lo lanzó varios metros. Pero el humano se levantó. Sangrando. Sonriendo. Ella lo sujetó del brazo, lo ayudó a sostenerse. Vamos, dijo. Y siguieron peleando. Fue una coreografía de ira, precisión y fe. Como si sus cuerpos hubieran nacido para moverse juntos. Como si la batalla fuera una extensión más del deseo que los había unido. Tarok, frustrado, lanzó una descarga masiva que hizo estallar el suelo. La plataforma se partió en dos. Izara quedó al borde del abismo. Su pierna resbaló. Tarok avanzó con su espada en alto, dispuesto a terminarlo todo. Pero Dariel llegó antes. Saltó sobre el traidor, lo derribó con el peso de su cuerpo. Pelearon entre los escombros. Golpes secos. Acero contra acero. Hasta que Dariel, con un rugido, lo desarmó. La espada dorada cayó. Izara se incorporó. Caminó hasta Tarok, que jadeaba, con sangre en los labios y los ojos oscuros de furia. ¿Lo matarás?, preguntó Dariel. Izara miró al hombre que la traicionó. El que quiso destruirlo todo. No, dijo. El castigo será vivir, sabiendo que perdió todo. Tarok fue encadenado. La batalla terminó. Los invasores se rindieron al ver a su líder derrotado. Los pocos que sobrevivieron huyeron. El pueblo se reunió en las plazas dañadas. Y por primera vez en años, corearon un nombre. No por miedo. No por obligación. Por amor. Izara. En el corazón de la ciudad en ruinas, Izara subió al altar imperial. No llevaba su corona. Ni su capa. Solo la armadura rota. Tomó la mano de Dariel frente a todos. Este humano, dijo, no vino por poder. Ni por gloria. Vino por mí. Y por ustedes. Y desde hoy, será parte de Kelaria. El pueblo gritó. Una ovación limpia, libre. Por ella. Por él. Días después, el trono fue reconstruido. La ciudad comenzó a sanar. Las flores de los jardines volvieron a abrirse. El sol doble de Kelaria brillaba como nunca. Izara dormía desnuda entre sábanas suaves, su cabello extendido sobre el pecho de Dariel. Él le acariciaba la espalda mientras el amanecer acariciaba sus cuerpos. ¿Lo harías otra vez?, preguntó ella. ¿Qué cosa? Desafiar un imperio por mí. Sin dudarlo, respondió él. Ella sonrió y lo besó. Y mientras afuera las torres se alzaban una vez más, dentro de la habitación más íntima del palacio, el amor y la paz reinaban sin necesidad de coronas. Había comenzado como un desafío. Se había transformado en deseo. Y terminó, en victoria. Una historia que Kelaria jamás olvidaría.